¿Mejor? Y esto, cada vez que van haciendo una copia, la red se va distorsionando. Y eso les genera imprecisión en los cálculos de diseño. Es lo recomendable que ustedes hagan su red a escala, a una escala conveniente, ustedes quieran. ¿De acuerdo? Y que esa red no cambie. ¿De acuerdo? Sí. Bien, yo les pasé esto, pero resulta ser que en un escalímetro, ¿sí? Que si ustedes miden la distancia diametralmente opuesta de aquí a acá y esta de aquí a acá, son diferentes. Por lo tanto, la red está distorsionada. Y si está distorsionada, entonces los cálculos que ustedes pongan aquí van a estar, ¿qué? Imprecisos, no van a estar mal, no van a tener una... Si de por sí el método es un método gráfico, no analítico, que requiere una precisión, y esa precisión la van a dar donde ustedes coloquen esas lecturas. ¿Qué es esto? Que la precisión de esto tiene que ver con que esto esté bien trazado, con que esto tenga una escala definida, que ustedes sepan que lo que están midiendo aquí tiene una precisión basado en que esto no está distorsionado, ¿de acuerdo? Y que después ustedes sean precisos en dónde colocan los datos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, el problema de esto es que les pasé el archivo, pero en el momento en que el mismo PDF lo convierte y lo pasa de AutoCAD a ¿qué? A PDF, lo modifica, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, es ¿tu copiador? Sí. Si yo veo esto, la distancia del metal de aquí a acá son 18.1, mientras que la correspondiente de acá son 18.25, 18.3. Es decir, esta fibra está más larga que esto. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Y eso ya les daría ¿quién? Imprecisión en cómo vamos a utilizar la red. ¿De acuerdo? Bien, más o menos su compañera me ayudó a corregir la distorsión. ¿Sí? Y se supone que estas redes ya ¿qué? Ya están más o menos, o lo más cercano posible. ¿De acuerdo? Ambas redes tienen que ser ¿qué? Iguales en escala. Les voy a pasar las redes de Smith. Perdón, las redes de Wolf. Préstenme un... ¿Sí? Esto es una red estereográfica ¿sí? Meridional, ¿sí? Y fue hecho por el principio de Wolf. En tanto que esta es la correspondiente red polar, bueno, también red estereográfica, polar, también de Wolf. ¿De acuerdo? ¿Qué define una? Una define grandes círculos, la otra define polos. ¿De acuerdo? Sí. Ambas, ¿qué? Se utilizan a la par. ¿De acuerdo? Ambas están basadas en distancias angulares iguales. Les repito, muy rápido, recordando lo que hemos visto. Todo plano discontinuo. Por ahí hay una roca, ¿no? Ahí tengo una roca y la ponemos aquí. Ahí, por ahí, ¿no? Todavía están, creo que están por ahí. Presentan planos de discontinuidad que limitan a un bloque con respecto a quién, a otro. A esos planos de discontinuidad tienen una prospección de cómo se formaron bajo una orientación definida dentro de todo el planeta. A la orientación que tienen estos planos de discontinuidad, estos planos, y que definen la geometría descriptiva de los bloques o de la materia, es lo que hemos llamado datos geológicos. ¿De acuerdo? Datos geológicos que hemos llamado rumbo, buzamiento, echado. Y que ustedes ya vieron cómo qué, medirlo. Y ya vieron que esos datos se pueden llevar
a un concepto que llamamos proyección hemisférica. ¿De acuerdo? Y que si la proyección hemisférica la proyecto al plano horizontal o al plano vertical del planeta bajo un punto fijo que llamamos norte, a eso lo convertimos en una proyección estereográfica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos datos numéricos que ustedes midieron aquí, ¿cuánto es quién? El ángulo que forma el norte, si es que este fuese el norte, ¿de acuerdo? Con el eje axial de continuidad, esa distancia angular que representa aquí. De igual manera, la orientación del buzamiento con respecto al norte, vista como azimut, también se representa aquí. Y la orientación de la inclinación del buzamiento, que llamamos concepto echado, también se representa aquí. Por eso repito, esos datos los van a poner aquí. Cuantitativamente, si la red está mal, aunque sus datos estén ¿qué? Bien. Bien. Cuando estén haciendo el análisis, los análisis llevan ¿qué? A imprecisiones. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué es lo más factible, lo mejor? Miren, para esto hay programas de computadora. También para esto hay programas de computadora. Hay un programa que se llama DIPS. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Antes de ver el programa de computadora, pues lo van a hacer manual, lo van a hacer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Y para eso todo empieza de cómo construyo yo la red. Les pasé un apunte donde vienen cómo se construyen esto. ¿De acuerdo? Hay dos formas de proyectar un hemisferio. ¿Qué es un hemisferio? Pues pensar que esto es ¿qué? Infinitamente ¿qué? Extenso y corta el planeta en dos ¿qué? Partes iguales. Y la proyección de eso es un hemisferio. Hay dos formas de representar esos hemisferios, esas proyecciones de discontinua, como si fuesen hemisferios, en proyecciones estereográficas. Una basada en ángulos, luego otra basada en áreas. Y les expliqué. ¿De acuerdo? Ambos métodos de proyección vienen en el apunte que les mandé. ¿De acuerdo? El método basado en ángulos fue propuesto por Wolf. Estas redes están sacadas en que una proyección es ¿qué? Hemisférica la voy a convertir a una proyección ¿qué? Estereográfica basada en ángulos iguales. Estas redes están basadas en eso. Les dije, ¿hasta dónde es aconsejable utilizar una red basada en ángulos ¿qué? Iguales? A una red basada en áreas iguales. La red de áreas iguales fue propuesta por Smith. Bueno, no les voy a proporcionar la red de ¿qué? De Smith, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Les repito, las redes de Smith que son basadas en áreas iguales comúnmente definen mecanismos de falla más extensos. Yo necesito más capacidad de extensión de la red, pero menos ¿qué? Menos aproximación. Es lo que tiene el método de Smith. Me permite ver mecanismos de falla más ¿qué? Más grandes, pero con aproximaciones ¿qué? Menores. Y eso es lo que estudian los geólogos. Los geólogos definen básicamente fallas que son muy extensas y que se proyectan a dimensiones sumamente ¿qué? Grandes. Nosotros no diseñamos esas fallas simplemente, si existen, esa es una ¿qué? Si existe esa falla, eso simplemente sería una condición de riesgo en el cual yo puedo decir que el sitio no puede ser factible. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Pero lo que a mí me interesa es diseñar la obra. Y si yo quiero diseñar la obra, no estoy hablando que se me está moviendo toda una ladera. A mí se están moviendo los bloques. Mi problema es más local. Yo necesito algo que aunque sea más chiquito, me dé más precisión. De eso están basado el principio de ángulos iguales. O la red de ángulos iguales ¿de qué? Y como esos son los problemas que resuelve ¿quién? El ingeniero civil, pues les paso las redes basadas en ángulos iguales de Wolf. ¿Queda claro? Sí. Ok, les repito, todo dato geológico
puede quedar representado en una proyección hemisferial que llevada a una proyección ¿qué? Estereográfica, o define un gran círculo o define un polo. Y es por eso que hay dos redes. Una basada en definir grandes círculos y se le llama red meridional. ¿De acuerdo? Y una basada en medir ¿quién? El polo de esa discontinuidad y se llama red polar. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? De aquí entonces hay un concepto, les repito, ambos son lo mismo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si ambos ¿qué? Es lo mismo y las tengo que conjugar en un análisis, ambas tienen que tener la misma escala. ¿De acuerdo? Los valores medidos aquí tienen que ser iguales medidos acá. ¿Queda claro? Bien, atención. En una red meridional siempre están los efectos. ¿A qué llamo efectos? Cargas, áreas de contacto, esfuerzos, sismo, anclaje. Aquí está el efecto. ¿De acuerdo? Bien, el concepto es el siguiente. ¿Sí? Toda carga, debido al campo gravitacional, puede actuar sobre un plano de discontinuidad. ¿De acuerdo? Y el equilibrio de ese plano, es un punto hipotético que llamamos ápice, llevado aquí. Por lo tanto, esta carga va a tener ¿quién? Dos componentes. Una componente que sigue al plano y una componente que sigue al ápice. ¿De acuerdo? Y si el ápice lo proyecto, yo ahí puedo conseguir el sismo y puedo conseguir también el viento y puedo conseguir el anclaje, si es que le meto anclas, porque todo ya a un punto común. Todo se resume a que cargas, áreas, pesos, bloques, ¿sí? Todo va a tener un punto común donde converge la carga al ápice, convierte en un punto. ¿Esta otra pregunta? ¿Sí? Un ancla, ¿de acuerdo? Llevada al ápice converge en otro punto. Y si los puntos son comunes, entonces ese punto común lo llamamos ápice. ¿De acuerdo? Y si es así, todo aquello que puede ser cuantificable como carga, como presión, como esfuerzo, ¿de acuerdo? Todo lo puedo convertir a una distancia angular. ¿Por qué razón? Tan simple, el peso. Si yo conozco cuánto vale este peso y conozco el buzamiento de la discontinuidad, yo sé que esta cosa tiene dos componentes. Una componente que viene aquí y una componente que viene al ápice. Y esto está basado en distancias ¿qué? Angulares. Por lo tanto, puedo pasar la carga a un ángulo. Concepto que llamamos tangente. Y eso, este peso llevado a ese concepto tangente, se convierte en ¿qué? En una distancia ¿qué? Angular. Y si tengo ángulos, los puedo medir aquí. Y entonces aquí puedo meter fuerzas. Aquí puedo meter energía, aquí puedo meter sismo, aquí puedo meter lo que yo quiera. ¿Queda claro? Y si todo eso lo quiero llevar a quién, ¿a un qué? Diseño, lo único que necesito es encontrar el lápiz. Y es por eso que necesitan mucha imaginación para encontrar ese punto. Pero una vez que lo encuentran, entonces pueden diseñar lo que ustedes quieran aquí. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Okay. Pues así de importante es establecer que esto mide ángulos. Y no solamente son ángulos de orientación, son ángulos que puedo componer una energía a una distancia ¿qué? Angular. Porque si aquí hubiese agua y aquí hay un bloque y se mete el agua, ¿de acuerdo? El agua genera supresión. ¿De acuerdo? Y la supresión en el área significa fuerza de supresión. Y la fuerza sigue una orientación con respecto a eso. Una fuerza que puedo descomponer en el componente tangente y llevarlo aquí como una distancia ¿qué? Cuantificable. Es decir, todo lo puedo convertir a una distancia ¿qué? Angular. Y todo efecto
llevado a una distancia angular será un gran círculo. Siempre. ¿De acuerdo? Bueno, pues así como hay que un efecto actuante, hay un efecto ¿qué? De respuesta. Y se convierte en un esfuerzo resistente. Ese mismo esfuerzo resistente en el ápice común, una vez teniendo en cuenta ¿quién? El ápice común. Si yo proyecto el ápice común bajo la resistencia que puedo medir con ¿qué? Como si fuese ¿quién? Un ángulo, porque la resistencia también es un ángulo. ¿De acuerdo? Si es que conozco ¿quién? La orientación de esa resistencia. Pues entonces, si proyecto, imagínense, este ápice, un punto imaginario, ápice, ¿de acuerdo? Que concentra ¿qué? Que coincide ¿quién? El ápice aquí lo llevo acá, y un día todas las fuerzas van a concluir ¿quién? Con el ápice. El ápice puede ser este punto, puede ser este punto, puede ser este. ¿Cuál es el punto que me interesa? Donde carga, sismo y todo convergen en el mismo punto. Y ese es el ápice. Y ese ápice puede estar aquí, o puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar... No sé dónde esté. Lo tengo que encontrar. Pero lo puedo encontrar si lo mido. ¿De acuerdo? Y si yo mido ese ápice y pienso que ese ápice es esta punta, pues la resistencia también es un ángulo. ¿De acuerdo? Un ángulo que proyectada a partir de aquí, la puedo llevar ¿a quién? Al plano. Y si la llevo con una distancia angular, es decir, si esta distancia tiene una distancia ¿qué? Angular, la proyecto. Y la proyecto en todas las direcciones y sentidos, ¿qué genera? ¿Qué genera? ¿Qué está otra punta? Si esta distancia angular la proyecto de aquí para acá, o la proyecto de aquí para acá, y la proyecto de aquí para acá, o la proyecto de aquí para acá, con la misma distancia, porque es la misma que, la misma distancia. ¿Qué se proyecta? ¿Qué se proyecta? ¿Un qué? Un cono. De ahí salió un método de diseño que llamamos cono de fricción. ¿De acuerdo? Y un cono proyectado aquí, ¿qué es? ¿Qué forma tiene? Un círculo. Un círculo, ahí está. Un pequeño círculo. Los pequeños círculos son respuestas. Y la punta del Los grandes círculos son acciones. Aquí hay cargas, aquí hay efectos, aquí hay respuesta, aquí hay acción. Y la punta del cono es el ápice. Claro, y la punta del cono es el lápiz. Ok. ¿De acuerdo? Es por eso que repito, ambas. No puedo tener solamente las cargas. Si quiero llevar esto a diseño, ¿necesito quién? ¿Las qué? Las resistencias. ¿De acuerdo? Y aquí hay dos conceptos. Grandes círculos, que es cualquier meridiano. ¿De acuerdo? O pequeños círculos. ¿Qué es la proyección qué? Polar. Polar, que yo puedo extender a cualquier ¿qué? Dirección y sentido bajo la proyección del ápice. ¿Queda claro? Bueno, a lo que voy. ¿Sí? Quizá eso les cueste un poco entenderlo. ¿De acuerdo? Lo que me interesa es que esto tiene que tener la misma. ¿Quedó claro? Sí. Para que más o menos sus cálculos sean un poco precisos, o sean precisos. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, como el archivo que les mandé, si lo imprimieron, discúlpenme, no lo utilicen, ¿de acuerdo? La red está distorsionada. Les paso, por favor.